En el corazón de Roma, en una época de crisis y ambición desmedida, emergió una figura que cambiaría para siempre la historia. Julio César, un hombre de origen patricio pero endeudado y ambicioso, supo transformar cada obstáculo en una oportunidad. Con su ingenio político, su carisma y su talento militar, logró ascender desde los círculos turbulentos de la República hasta convertirse en el hombre más poderoso de su tiempo. Su vida fue un viaje de gloria y tragedia. Desde las conquistas que llevaron a Roma hasta los confines de la Galia, hasta su final dramático, asesinado por quienes temían que se convirtiera en rey. César no solo expandió las fronteras de Roma, sino que también rompió los límites de lo que significaba ser un líder en la República. Para unos fue un héroe, para otros, un dictador peligroso. En este documental descubriremos cómo Julio César transformó Roma, su ascenso político, sus victorias militares, sus reformas y la conspiración que puso fin a su vida. La historia de un hombre que no solo soñó con el poder absoluto, sino que estuvo a un paso de convertirlo en realidad, dejando un legado que marcaría el nacimiento del Imperio Romano. Julio César era mucho más que un político y un general. Era un hombre movido por una ambición que rozaba lo ilimitado. Desde joven cultivó relaciones con figuras influyentes, se endeudó hasta extremos peligrosos para financiar su carrera y supo usar su carisma para ganarse al pueblo romano. Era un orador brillante, capaz de transformar a una multitud hostil en seguidores apasionados y un estratega social que entendía mejor que nadie que el poder se construía tanto en las calles como en el Senado. Para sus soldados, César era casi una figura mítica. Compartía con ellos las penurias de las campañas, marchaba bajo la lluvia y dormía en el suelo junto a las legiones. Esa cercanía le dio una lealtad inquebrantable. Los hombres no luchaban solo por Roma, luchaban por él. Esa devoción se transformó en una de sus armas más poderosas, porque ningún enemigo podía quebrar un ejército dispuesto a morir por su comandante. Para el pueblo llano, César representaba la esperanza de un líder que los defendía frente a una aristocracia corrupta, pero para sus rivales políticos era un enemigo temible. Su habilidad para manipular a las masas, su capacidad de formar alianzas estratégicas como el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, y su creciente influencia lo convirtieron en una amenaza directa al orden republicano. Muchos lo veían como un hombre dispuesto a destruir la República con tal de satisfacer su ambición. Así, César se convirtió en una figura polarizadora, amado con fervor por el pueblo y los soldados, pero temido y odiado por los guardianes de la vieja Roma. Los primeros pasos de César en la política romana estuvieron marcados por una combinación de audacia y astucia. En un sistema dominado por familias poderosas, él entendió que debía destacar con gestos arriesgados. Organizó espectáculos fastuosos, apoyó leyes populares y cultivó la imagen de defensor del pueblo frente a los abusos del Senado. Aunque muchos lo despreciaban por sus deudas y alianzas peligrosas, su capacidad para conectar con la plebe le permitió ascender rápidamente en la carrera política. El punto de inflexión llegó con la formación del primer triunvirato en el 60 a.C. César unió fuerzas con Pompeyo, el general más prestigioso de Roma, y con Craso, el hombre más rico de la República. Esta alianza secreta repartía el poder entre los tres, garantizando a César el consulado y la oportunidad de obtener una provincia donde demostrar su talento militar. Aunque frágil y lleno de tensiones, el triunvirato fue el trampolín que le permitió pasar de político hábil a líder con ambiciones imperiales. Al asumir el mando de las Galias, César encontró el escenario perfecto para consolidar su prestigio. Durante casi una década, llevó a cabo una serie de campañas que no solo ampliaron las fronteras de Roma hasta el Atlántico y el Rin, sino que también le otorgaron un ejército absolutamente leal. Los comentarios sobre la Guerra de las Galias, escritos por él mismo, lo mostraban como un héroe que luchaba por Roma, pero en realidad eran también una herramienta de propaganda destinada a preparar su regreso triunfal a la política romana. Las campañas en la Galia fueron el momento en que Julio César se convirtió en una leyenda. Durante casi 10 años, derrotó a tribus poderosas como los helvecios, los nervios y finalmente a Vercingétorix, el líder galo que unió a su pueblo contra Roma. La victoria en Alesia en el 52 a.C. fue una obra maestra militar. César,
rodeado por fuerzas enemigas mucho más numerosas, levantó dos líneas de fortificaciones, una para sitiar a la ciudad y otra para defenderse de los refuerzos, y logró una victoria total. Esa hazaña lo consagró como uno de los estrategas más brillantes de la historia. Pero su éxito despertó temor en Roma. Cada triunfo aumentaba no solo el poder militar de César, sino también su popularidad. El Senado, dominado por sus rivales, temía que regresara con un ejército dispuesto a imponer su voluntad. Incluso Pompeyo, su antiguo aliado, comenzó a verlo como una amenaza para la República. La desconfianza creció hasta convertirse en una lucha inevitable. César ya no era simplemente un general victorioso, sino un hombre que ponía en jaque al equilibrio político de Roma. En el 49 a.C., el Senado exigió que César disolviera su ejército y regresara a Roma como ciudadano privado. Era una trampa. Sin su ejército, sería juzgado y probablemente destruido por sus enemigos. Ante esta encrucijada, César tomó la decisión que cambiaría el destino de Roma. Con sus legiones cruzó el río Rubicón, pronunciando las célebres palabras: Alea iacta est. La suerte está echada. Ese gesto no era solo una rebelión militar, era una declaración de que el viejo orden de la República estaba a punto de colapsar. La guerra civil que siguió enfrentó a César contra Pompeyo y la aristocracia senatorial. En una serie de batallas decisivas, desde Farsalia hasta Egipto, César demostró su genialidad estratégica y su implacable determinación. Pompeyo fue derrotado y asesinado, mientras que César se erigió como el hombre más poderoso de Roma. Por primera vez en siglos, el destino de la República estaba en manos de un solo hombre, y su ambición ya no tenía frenos. Una vez dueño absoluto de Roma, César entendió que el poder no se mantenía solo con la espada. Implementó reformas profundas que transformaron la República, amplió el Senado, otorgó ciudadanía a pueblos conquistados y reorganizó el calendario, creando el Juliano que aún hoy inspira el que usamos. Estas medidas buscaban no solo fortalecer su control, sino también integrar a más personas en el proyecto romano, ampliando la base social de su poder. También recompensó a sus veteranos con tierras, redistribuyó recursos y lanzó proyectos urbanísticos que modernizaron la capital. Bajo su dirección, Roma comenzó a parecerse menos a una república de ciudadanos y más a un estado centralizado bajo un líder único. Con cada decreto, César construía una nueva Roma, diseñada para sostener no solo su dominio personal, sino también la idea de que un poder fuerte y unificado era el único camino para mantener la grandeza conquistada. Un detalle poco conocido es la relación de César con Cleopatra, reina de Egipto. Tras perseguir a Pompeyo hasta Alejandría, César se encontró con una lucha dinástica y apoyó a Cleopatra en su ascenso al trono. De esa alianza nació no solo una unión política, sino también una relación personal que escandalizó a Roma. Para muchos senadores, ver a César pasear por las calles con una reina extranjera y aceptar a su hijo Cesarión como heredero implícito fue una señal de que estaba dispuesto a convertirse en monarca, algo intolerable para los defensores de la República. César también fue un maestro de la propaganda. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias y sobre la guerra civil no eran simples crónicas, sino obras cuidadosamente escritas para moldear la opinión pública. Se presentaba como un líder justo, valiente y elegido por el destino, mientras minimizaba sus excesos y fracasos. En un tiempo sin prensa ni medios masivos, César supo construir su propia imagen con tal eficacia que incluso siglos después, seguimos recordando su versión de los hechos más que las de sus enemigos. El ascenso y la muerte de Julio César marcaron un punto de no retorno en la historia de Roma. Su asesinato en los idus de marzo del 44 a.C. no restauró la República, como pretendían sus enemigos, sino que aceleró su desaparición. Con su figura se abrió la puerta a una nueva era, en la que el poder ya no estaría en manos del Senado, sino concentrado en un líder absoluto. César no fundó el imperio, pero sin él, el imperio jamás habría existido. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder. César pasó a ser un título que adoptaron emperadores durante siglos, desde Augusto hasta los zares de Rusia y los kaisers de Alemania. Su influencia no solo fue política, sino también cultural. Su forma de gobernar,
sus reformas y hasta su muerte se convirtieron en símbolos universales de ambición, traición y destino. El eco de César trascendió Roma y se convirtió en parte de la identidad de Occidente. La figura de Julio César refleja la eterna contradicción entre el héroe y el tirano. Para el pueblo, fue el líder que trajo tierras, pan y victorias. Para la élite senatorial, el hombre que amenazaba con destruir la república en nombre de su ambición personal. En esa dualidad encontramos el dilema que ha acompañado a toda la historia. ¿Hasta dónde puede llegar un líder en su búsqueda de poder antes de convertirse en aquello que juró combatir? Su vida también nos recuerda que la grandeza tiene un precio. César alcanzó lo que ningún otro romano había logrado, pero lo hizo a costa de sangre, divisiones internas y la ruina de un sistema político centenario. Su legado es una advertencia. El poder absoluto puede crear estabilidad, pero siempre engendra enemigos dispuestos a destruirlo. Entre la gloria de sus conquistas y la tragedia de su asesinato, Julio César encarna la fragilidad de la ambición humana frente al implacable juicio de la historia. El 15 de marzo del 44 a.C., por los idus de marzo, César entró en el Senado rodeado de conspiradores que fingían ser aliados. Uno a uno lo apuñalaron, hasta que su antiguo amigo Bruto le dio la herida final. La escena quedó grabada para siempre en la memoria de la humanidad. El hombre que había conquistado medio mundo caía bajo las dagas de aquellos que temían su poder. Roma, por un instante, pareció recuperar la república, pero lo que nació ese día fue el principio del imperio. La muerte de César no detuvo el curso de la historia, sino que lo aceleró. Sus herederos políticos, especialmente Octavio, transformaron su legado en una nueva forma de gobierno, el Principado. El eco de su nombre, convertido en título, acompañó a los emperadores durante siglos. Su ambición, su genio militar y su final trágico marcaron un modelo que otros líderes buscarían imitar, aunque ninguno lograría reproducir por completo. Julio César no fue solo un hombre, fue un punto de inflexión. Con él terminó la República y comenzó la era imperial que daría forma al mundo romano durante siglos. Su sombra aún se proyecta sobre la historia universal. Cada vez que se habla de poder absoluto, de gloria y de traición, su nombre resurge. Roma no volvió a ser la misma tras César, y quizá el mundo tampoco.